Dios los bendiga. Bienvenidos a este lugar. Vamos a exponer de nuestro tiempo para dar comienzo, para poder colocar nuestros corazones a disposición de la palabra, sin importar el obstáculo de la lluvia. Gracias a Dios estamos acá. Vamos a comenzar orando, vamos a orar por nuestra iglesia, por nuestros hermanos que no han podido llegar, por los que vienen en camino, y vamos a orar también por los hermanos que están en quebranto de salud, y de ahí damos inicio a el devocional y luego viene la alabanza y pues terminamos con el sermón, la palabra. Entonces, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a disponer para este momento de nuestro corazón. Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos estar acá en este lugar. Solamente tú sabes el propósito, Señor, que nos permite en este momento estar acá, Señor. Gracias porque tú nos has traído con bien, Señor. Oramos por los hermanos que vienen en camino, Padre, para que pues puedan llegar a tiempo, puedan disfrutar su palabra, Padre. Colocamos en tu mano los hermanos que están delicados de salud, unos más que otros, pero Señor, tú conoces los corazones de ellos. Estamos en este momento orando por ellos igual. En el transcurso de la semana se colocan también en tu mano, Señor, y a estos familiares para que tú les pareces sabiduría, confianza también, Señor, en ti. Oramos, Padre, para que tú les des esa sanidad, les pueda aparejar estos medicamentos, estas citas médicas pronto, Señor, para que puedan tener sus resultados y el procedimiento rápido, Padre. Ponemos en tus manos, oramos para este culto, para que sea de gran bendición. La alabanza también la ponemos en tus manos para que sea de gozo, para poderte alabar, Señor. Oramos también por nuestros familiares que no conocen de tu palabra, para que pues llegue a su corazón también el Evangelio y que coloque personas, Señor, con propósito de enseñar y de dar conocimiento de tu palabra, Padre. Tu mano lo vamos a colocar en este momento en Cristo Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ubicarnos en el libro de Ruth. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 1. En el libro de Ruth, capítulo 1, estamos en la lectura, hermanos. ¿En la cita? Dice así, capítulo 1. Está antecito de Salmos. Está Jueces, está Ruth. Bueno, ven, hermanos, dice así la palabra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues
del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras. Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese como marido, y aún diese a luz a hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré, yo allí seré sepultada. Así me haga Jehová aún, me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada. Anduvieron pues ellas dos hasta llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Y así volvió Noemí y Ruth a la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén, hermanos. Esta versión que leemos de Ruth es la Reina Valera, y traigo también la lectura, como la vamos a escudriñar o estudiar con la Nueva Traducción Viviente, que quizás es como más claro el tema. Y todo esto que estaba pasando allí en Judá, versículo antes del capítulo 1 de Ruth, que es ya el último versículo del capítulo 21 de Jueces, encontramos lo que estaba pasando en aquel lugar. Dice el versículo 25 de Jueces, en el capítulo 21, el último versículo, que ya da comienzo al libro de Ruth. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos damos cuenta que cuando no hay gobernantes en una ciudad o en un país, hay cosas de desobediencia, no hay ley, no hay normas, todas esas cosas las violamos, y pues lo que hay es desorden, desobediencia, y hay pues hambre, que es lo que ya encontramos en el versículo 1 de Ruth. Y vemos que el primer versículo, ya en la Nueva Traducción Viviente, dice: en los días que los jueces gobernaban en Israel, un hambre severa azotó la tierra, por eso un hombre de Judá dejó su casa y se fue a vivir a tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. Este hombre, pues ya lo vemos en el versículo 2, que le llama Elimelech, su esposa Noemí, sus dos hijos, Mahalón y Kelión, abandonaron este lugar de Judá
por el proceso que estaba pasando esta ciudad, la desobediencia que había de los hombres allí con el Señor. Entonces el Señor también está colocando una mano dura con esta ciudad. No era reciente, era un tema que venía pasando como en 400 años de diferentes gobernantes, y pues ahí llegó pues digamos lo que ya el Señor aprobara a estas ciudades. Entonces al parecer este hombre y su familia con desobediencia se van del lugar de Judá y se van para Moab, para otro lugar de cerca, pero con desobediencia. Y vemos el versículo 3, que ya estando allí en este lugar, pues murió Emelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. O sea, ya el Señor estaba empezando a cobrar pues lo que no estaban cumpliendo con la desobediencia. Entonces ya muere allí Elimelech y queda pues sus 2 hijos. Ella queda allí haciendo frente a lo que pues se viniera en este lugar, un lugar donde no la conocían, un lugar donde pues ya queda más difícil las responsabilidades que ella tenía en ese momento. Y vemos en el versículo 4, ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y la otra con una mujer llamada Ruth. Y Moabita pues era también de la tierra de Moab. Entonces también en este lugar de Moab también estaban en desobediencia, adoraban la idolatría, estaba más en este lugar. Entonces al parecer esta mujer Orfa era un poquito más desobediente y Ruth era aún más hacia la parte espiritual, un poco más conocedor de la palabra. Y vemos en el versículo 5 que murieron los dos muchachos, murió tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola con sus 2 nueras, ya sin hijos y sin esposo. Entonces nos damos cuenta que ella salió con 3 hombres de Judá y allí ya no estaba con los 3 hombres, sino con 2 mujeres más y aún pues, mujeres extranjeras de la tierra de donde ella era. Versículo 6, estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Entonces ya estaban en este lugar de Moab, pues ya llevan su tiempo porque al parecer 10 años duraron los muchachos de casados y pues otros 10, 20 años, unos 30, 40 años que ya llevaban en este lugar de Moab. Entonces se entera de que el Señor ya estaba bendiciendo la tierra de Judá. Ya quizás la gente, la parte humana ya estaba allí en obediencia al Señor y pues el Señor ya estaba bendiciendo este lugar donde ellos habían salido desde años atrás. Y en el versículo 7 dice, acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Entonces ahí nos damos cuenta que ya Noemí estaba regresando, que ya estaba en regreso hacia Judá, hacia la tierra donde ella era. Sin embargo, vemos en el versículo 8, ya puesta en el camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras, vuelvan cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Entonces ella se da cuenta que estas 2 mujeres quizás fueron buenas esposas, buenas nueras, y pues ella no quería que fueran pues a la tierra donde ella estaba, donde era Judá, porque pues ella como a sufrir en la parte de conseguir esposos. En Moab, las mujeres, las mujeres podían, después de que quedaran viudas, conseguir cualquier hombre que les pidiera matrimonio. En cambio, en Judá era diferente. Allí, si quedaban viudas, debían de conseguir sus maridos que fueran de la misma familia. Podría ser un tío, un hermano, pero tenía que, pues, la misma familia ser parte de las mujeres que quedaban viudas. Entonces,
ella pues les decía que se quedara mejor en esa tierra, en Moab, pues para que no fueran a pasar, porque ella no tenía ya pues hijos, no tenía familia para poderles brindar otro matrimonio. En el versículo 9 el Señor dice que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces le dio un beso de despedida a todas y todas se echaron a llorar desconsoladas. Versículo 10. Le dijeron, queremos contigo a tu pueblo, pero Noemí respondió, ¿pero qué habría de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Como estábamos hablando, o sea, quizás no sabían que pues en este lugar, en Judá, pues la ley era la que acabamos de hablar, de que sus esposas podían conseguir los esposos, pero de la misma familia. Entonces quizás ella no sabía, y pues ella les está aclarando acá que ¿acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Y versículo 12, no, hijas mías, regresan a la casa de sus padres porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? Versículo 13, ¿esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hija mía, la situación es mucho más amarga para mí y para ustedes porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces también ella se estaba dando cuenta que por desobediencia de que ella había abandonado o se había ido de Judá, entonces pues se estaba dando cuenta que ella tenía que pagar las consecuencias y que no pues las nueras, que eran las que querían acompañarla de regreso hacia Judá. En el versículo 14, entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Entonces ya vemos que Orfa se queda, estuve mirando por ahí y ella se queda porque pues ella no, como hablábamos al comienzo, no era muy conocedora de la palabra o no recibió la palabra, entonces pues ella quería quedarse en ese lugar pues en la parte de la idolatría. Y en el versículo 15 dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Acá le está hablando Noemí a Ruth. Pero el versículo 16, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces nos damos cuenta que acá Ruth, pues obediente, estaba por los caminos del Señor y sabía que esta mujer Noemí venía de un proceso de conocedora de la palabra de Dios, conocedora de Dios. Entonces pues ella se aferraba también a estos pasos. Versículo 17, donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe. Apártate de la muerte, aparte de la muerte. Entonces ella estaba tan segura y tan lista para estar acompañando a Noemí, y así que lo único que había que pasar era que pues la muerte. Entonces estaba convencida del camino que ella llevaba era seguir al Señor. Entonces, el versículo 18, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. 19, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Esta llegada de Noemí a la tierra ya era también difícil, otra vez volverse a este lugar, porque cuando ellos salieron, quizás estos terrenos, estos lugares donde ellos vivían, ya llevaban tiempo de haber sido abandonados, entonces pudieron haber sido ya invadidos, como se acaba normalmente en Colombia, hipotecados de pronto por algún banco o por alguna parte financiera. Entonces totalmente ya no tenían nada, tenían que empezar otra vez, Noemí tenía que empezar otra vez de cero. Ya no tenía a su esposo, no tenía a sus hijos, pues tenía una hija que la estaba, una nuera que la estaba pues apoyando en esa circunstancia por la que estaba pasando, ese dolor.
esa tristeza que pues estaba regresando allí. Versículo 20 dice: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Entonces pues ella es consciente de que en el lugar donde estaba, que era en Judá, estaba bendecida, a pesar de que pues tuviera la escasez hacia alrededor. Y pues por eso ella se debe haberse ido para aquel lugar, pues ella era consciente de que el Todopoderoso le había hecho la vida amarga, ¿sí? Y dice: me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Es en el versículo 21. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Entonces hay una pregunta acá: ¿había Dios tratado amargamente a Noemí? No, porque pues Noemí o la familia eran los que habían desobedecido al Señor. Entonces dice: Noemí era miembro de una familia pródiga y por eso se fue castigada en el país lejano. Y por causa de la desobediencia que le sucedieron todas estas cosas, Noemí había salido llena de Judá y había regresado vacía. Allí en Judá lo tenía todo, pero había regresado con las manos vacías. No tenía nada. Así le sucede al Hijo de Dios, que teniendo disposición de todas las bendiciones espirituales en Jesucristo, se aleja de su presencia y pierde su relación de compromiso con Él. Entonces nos damos cuenta que nosotros a veces estamos en circunstancias poco difíciles, poco duras, y en vez de confiar más en nuestro Señor, en que Dios todo lo puede, nosotros quizás abandonamos o dejamos que el enemigo entre a nuestro corazón y entra esa duda y pues nos aleja del Señor. Lejos de Dios, donde quiera que se encuentre, la disciplina divina volverá a su hogar espiritual con la mano vacías, como vino aquel hijo pródigo de la parábola, aunque encontraba que su padre le estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces encontré más o menos, como para cerrar este estudio, esta familia pasó como el hijo pródigo. Este hombre deja a su padre, deja la bendición que tenía con su papá, con su padre, y se va. Como nosotros también tenemos la bendición de Dios, nos alejamos de Él, y ya cuando estamos en los lugares que no son permitidos para nosotros, ya tenemos ese vacío y es cuando queremos regresar. Pero el Señor es tan maravilloso con cada uno de nosotros que Él nos espera con los brazos abiertos a pesar de lo que hayamos hecho, y si volvemos con ese arrepentimiento de entregarle, verdad, digamos, separarse de ese pecado y entregarse al Señor, pues el Señor te va a recibir. Y ese es el trabajo que debemos hacer nosotros, cada vez más aferrarnos hacia nuestro Padre Celestial, y si pecamos, confesamos y cambiar esa actitud. Dice: todo pródigo será castigado en el país lejano, pero cuando vuelve no es castigado sino perdonado. Dios siempre recibe al Hijo de Dios, y si vuelve, a pesar de que esté en otros lugares donde ha sufrido, la disciplina es merecida. Entonces, esto que les pasó a esta familia, a Noemí, su esposo, sus hijos, y pues también al hijo pródigo, a nosotros también nos pasa que desobedecemos al Señor. Entonces el Señor tiene disciplina merecida para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, les quería compartir esta palabra. Vamos a pasar a la alabanza, vamos a darle gozo al Señor y vamos a exponer de nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.